Hola, ¿cómo están? Soy Elisa Herbayán Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y Elis, quería saber si alguna vez le tuviste miedo a los hombres lobo. Ya empezamos con los miedos, las pesadillas, lo habitual con José. Lo habitual. No, en realidad no. Creo que nunca los tuve muy presentes. No, en realidad yo tampoco. A pesar de que he soñado con muchas cosas, hasta con extraterrestres, los hombres lobo no han sido parte de esas pesadillas. Una de las pocas cosas parece. Sí, pero al igual que con los extraterrestres, parece que hubo un tiempo en que muchas personas de verdad creían que la gente se volvía loca o que podía cambiar mucho con la luna. Bueno, los lunáticos, ¿no? Y las lunáticas. De ahí Sí, viene. de hecho, también por ahí leí que le decían el efecto Transilvania. ¿Sabéis que una vez conocí a una gente y mi madre me dijo que eran de Transilvania y yo tenía susto porque pensé que eran como vampiros? Porque eran de Transilvania. Ah, ya. No lo decía de manera de chiste. Ah, no, Era de de verdad Transilvania. eran de allá. Y bueno, y eso será el tema del día. No los lunáticos, pero la luna. Sí, de los lunáticos no sé qué podríamos decir. Mejor No, nada. tampoco. Sí, de la luna. Oye, en realidad es como raro que después de todos estos episodios no hayamos hablado de la luna. Cierto. Bueno, hablamos de la luna tal vez de forma un poco tangencial con los eclipses. Claro, pero sí, tangencial. Po. O sea, nuestro primer episodio Bien fue poquito. del sol y de la luna como que nos Sí. habíamos olvidado. Claro, totalmente relegada. Pero aquí vamos a saldar cuentas. Sí, Y bueno, sí, es raro porque la luna es muy importante. Pensando que algunos de los primeros calendarios que tuvimos fueron en base a la luna. claro. O sea, hay que pensar también que en tiempos antiguos la luna era primordial para ellos. De hecho, hay evidencia de en el fondo observaciones lunares, por decirlo así, de, qué sé yo, 350.000 años atrás. O sea, es mucho tiempo. Ah, en los dibujos. Uy, dije 350.000, no, 350.000 es mucho. 35.000. Ya, 35.000. Sí, 350.000 creo que sería pasarnos un poquito, apenas. Un poquito, sí. Claro, ahí hay unas dudas si es que realmente podían ver cuántos ciclos lunares habían en un año. Pareciera que sí en algunos casos. Pero ya en el caso que estamos un poco más seguros sería Babilonia. Claro, para que entiendan a lo que se refiere José, lo que pasa es que hay como dibujos o marcas en rocas o en cuernos muy antiguos y las personas que se dedican a estudiar este tipo de objetos tienen distintas teorías. Aparecen círculos o aparecen medias lunas y en general tienden a pensar que se tratan de la luna. Y hay un caso donde hay 13 de estas marcas y son como medias lunas todas más o menos diferentes. Y se cree que pueden ser los 13 ciclos de la luna en el año. Pero claro, como no podemos ir a preguntarles en realidad por qué eran Claro. 13, es un poco difícil saber si era eso Sí, o es una casualidad y en realidad es otra cosa. sí, eso es difícil saberlo. Hay personas que están divididas respecto a qué realmente significan eso, pero claro, en un año caben 12 o 13 lunas llenas. Ahí depende. Pero por ejemplo en el caso de Babilonia, ellos calculaban que más o menos cabían 12, Ujú. pero cada cierto tiempo tenían que añadir un mes extra de luna. Porque 12 meses lunares son 354 días. Entonces te falta para completar los 365 que ellos sabían que era el calendario que seguía el sol. Claro. Pero entonces también, o sea, se daban cuenta de que con 12 no lo lograban. Sí. Claro, entonces hacían de 12 meses y de repente de 13. Esa era como su dinámica. Claro, y en algún momento llegaron a un sistema bien, digamos, bien preciso, Ujú. porque terminaron con un sistema en el cual en un lapso de 19 años, que uno diría 19 años de los que contamos nosotros, añadían 7 meses. Y con eso estaban como justito. Añadían 7 meses lunares. Aquí para explicar, un mes lunar es cuando se repite
de luna llena a luna llena, o de luna nueva a luna nueva, que es cuando uno no la ve, cuando no se ve la luna. Pero eso es un mes lunar, cuando se repite ese ciclo de las fases de la luna, y que son como entre 29 y 30 días. Nuestros meses son cercanos a eso, pero no son. Es como Sí. raro. Confuso el calendario que usamos. Pero seguramente de ahí quedó esta aproximación de los meses que usamos ahora. Claro. Tal vez podríamos en algún momento hablar sobre calendarios y el paso del tiempo. Sí, porque además han habido como hartos cambios en la historia de los calendarios para llegar al calendario que tenemos ahora. Así que sí, podría ser un buen tema. Ahí nos pueden avisar si les parece un buen tema. Bueno, y por supuesto, nuestros ancestros en todas partes del mundo conocían muy bien los movimientos del sol, los movimientos de la luna, y todo esto también se relacionaba con sus creencias religiosas. Entonces, como hablamos en el episodio de los eclipses, el sol y la luna siempre han sido culpados de todo tipo de cosas. Siempre han sido culpados de todo tipo de cosas y habían diferentes creencias, y por eso también el José mencionaba al principio esta idea de que la luna generaba en las personas ciertos efectos de locura transitoria, por decirlo así, que yo diría incluso que hay personas que hoy en día creen que es así. Sí. Yo creo que a todos nos ha pasado de encontrarnos a alguien que dice que, no sé, está sucediendo algo y dicen, es que es luna llena, o es luna nueva, o lo que sea, no sé. Lo curioso de todo es que la luna igual siempre está ahí, entonces no se va a ninguna parte. Cierto, la luna. Claro, la luna sigue ahí en todo momento, claro. Sí. Pero los antiguos no lo tenían tan claro. Y cuando pensaban que la luna y el sol eran estos objetos extremadamente importantes, y que lo eran, porque en el fondo eran los que les marcaban los tiempos, les hablaba de lo que iba a suceder, de lo que se venía, también en general les asignaban como esta categoría de dioses, ¿no? Eran como dioses que estaban visibles en el cielo. Pero por suerte en algún momento nos dimos cuenta de que no lo eran, que la luna no era un dios, y que la luna era un objeto que estaba en el cielo y que era un pedazo de roca. Y para eso tenemos que agradecerle a nuestro queridísimo Anaxágoras. Oye, y también hablamos de él en el sol. Sí. Bueno, eran sus temas, la luna y el sol, o el sol y la luna eran temas de Anaxágoras. Y fue la primera persona, o una de las primeras personas, al menos que haya registros, que sugiriera que la luna era un pedazo de roca. Y que ni el sol ni la luna eran dioses, sino que eran objetos. También lo mencionamos, dijo que el sol era una roca como en llamas, por decirlo así. Entonces eran objetos que ya no eran deidades. Y esto le generó muchos problemas a Anaxágoras, por supuesto. Pero también generó grandes avances científicos, porque eso les permitió empezar a ver a estos objetos como lo que eran y llegar a la conclusión de que la luna, en el fondo, lo que estaba haciendo era reflejar luz del sol. Y que por eso a veces la veíamos completa, luna llena, y a veces la veíamos totalmente oculta, luna nueva, porque en el fondo nosotros estábamos al medio y tapábamos la luz del sol que le llegaba a la luna. O sea, era un juego geométrico, trigonométrico, de estos tres objetos. Sí, una vez escuché una analogía de las fases de la luna con ir al cine. Cuando una persona se levanta. Que la gente que está adelante, claro, las personas que están adelante son oscuras, son sombras, no se ven. Las personas que están atrás tuyos, tú les ves el rostro completo. Y las personas que están al lado tuyo, les ves solamente la parte iluminada, por la parte de atrás está oscura. Toda la razón. Buena analogía, no lo había pensado. Buena analogía. Sí, claro. Bueno, Anaxágoras explicó justamente con eso las fases, pensando que era una roca. Y parece que también propuso que la luna había sido una roca que estaba en la Tierra. Esto es un poco diferente porque, a diferencia de lo otro, no tenía observaciones para respaldar esto. Igual sería como súper interesante saber de dónde sacó esa teoría. Sería súper interesante saber por qué pensó eso. Me parece como súper innovador para la época. O sea, de ser la luna un dios o una diosa a ser un pedazo de la roca que salió de la Tierra, hay un salto más o menos. Sí, un salto gigante. Bueno, así mismo lo arrestaron y bueno, eso.
Le costó caro a Anaxágoras tener buenas ideas. Bueno, tiempo después, otra persona de estas que estaban adelantadas a su tiempo era Aristarco de Samos, porque es una de las personas que al parecer fue de las primeras en decir que los planetas giran en torno al Sol. Bueno, la Luna orbita la Tierra. Y pensando en que la Luna era un objeto más, también, que estaba dando vueltas por ahí, trató de calcular cuánto medía la Luna en comparación a la Tierra. Uh-huh. Y para eso usó un eclipse, porque podía medir cuánto se demoraba la Luna en cruzar la sombra de la Tierra. ¿Y qué opinaban de la idea de Aristarco de que los planetas giraban alrededor del Sol? No lo sé realmente. Es de estas personas que se sabe bien poco. Sí, no creo que lo hayan querido mucho. Me No, yo tinca que no. ¿Y cómo le fue con esa medición? ¿Cómo le fue con la medición de la Luna? Fue bastante bien. Llegó más o menos cerca de las dimensiones que la Luna es más o menos un cuarto de la Tierra en tamaño. Y también la distancia a la Luna, digamos como en escala astronómica, le dio bastante cercano. Y para eso igual necesitaba saber exactamente a qué distancia estaba el Sol para que le resultara. Claro. Que eso no lo hizo tan bien. Es que... Saber dónde estaba el Sol. Pero eso es difícil. Sí, estaba pensando ahí el salto en dificultad es enorme. Pero ahí para tener una idea, ya unos 2200 años atrás teníamos más o menos una idea de qué tamaño era y a qué distancia estaba. Que está lejos la Luna. O sea, a esa época ya sabíamos que era un objeto de roca que orbitaba la Tierra, que era iluminada por el Sol y conocía su tamaño y la distancia en la que estamos. Igual es harto, es mucha información. Sí. Y bueno, para poner una idea, porque en este tiempo, de hecho por harto tiempo se ha hecho así, la distancia no se daba ni en metros ni en kilómetros, se daba en diámetros de la Tierra, que eran como 30. Que igual es mejor porque eso es lo que mide al final Aristarco, es como en relación a la Tierra. Claro. Qué tan grande es la Luna y a qué distancia está. En este tiempo, al parecer ya había cierta asociación entre la Luna y las mareas. En el océano. Bueno, en realidad tiene sentido. Mi frase estándar. Porque claro, con una mera observación de las mareas y de cuál es la periodicidad de las mareas, se puede llegar a la conclusión de que existe una correlación con la Luna y con sus ciclos. Así que no me extraña que haya sido tan pronto. Probablemente no sabían por qué. Claro, sí, seguramente no sabían por qué. Y bueno, por el siglo I, más o menos, Eratóstenes, otro de estos griegos, supongo que era griego, por el nombre, sugiere que las dos mareas que hay en el día se deben cuando la luna está por arriba y cuando la luna está opuesta, cuando está por el otro lado. Ya. O sea, se da cuenta del movimiento de la luna alrededor de la Tierra y que justo cuando hay otra marea alta, cuando no está la luna, debe ser porque está justo debajo. Claro. Ahora, ¿por qué? No tenía ni idea, pero seguía ese ritmo. Bueno, pero es que era difícil saber por qué. Si al final yo me imagino que en la época lo que más necesitaban saber era justamente eso. ¿Cuál era la relación? Uh-huh. Y bueno, justo por esta relación con el agua fue que algunas personas comenzaron a hablar de o tratar de justificar esto de los lunáticos. Ah, porque pensaban que teníamos agua en el cuerpo y entonces nos afectaba. Y en el cerebro. Entonces afectaba el cerebro. Mira, no me parece como tan descabellado. Bueno, y agua en el cuerpo tenemos también, así que sí. No tenían cómo saber que no era así. Claro. Ese era el fenómeno que ellos veían, que actuaba en el agua. Que en realidad actúa en todo, y sobre todo actúa en las cosas que son más grandes, como el océano, que es súper grande. Claro. Solo que en el agua se nota más, sobre todo cuando ocupa un espacio grande. Claro, era el efecto que veían. Sí, para un humano el efecto no tiene comparación al del océano. Imagínate que estuviésemos todos así como sincronizados con la luna y que a todos nos pasara algo a la vez, con la luna llena, por ejemplo. Uh-huh. Sería súper loco, en realidad. Sí. Por ahí leí eso sí que puede ser que haya una asociación real con la luna llena, que en este caso lo de las mareas no es necesariamente con la luna llena, sino que cuando está la luna arriba, pero hay una asociación con este tiempo en el cual no había luz artificial. Y la luna cuando estaba llena hacía que la noche fuese un poco más clara. Y la gente salía. Ah, ya te entendí. Estaba pensando que tiene que ver que la noche esté clara con las personas. Sí, ya. Sí, po, hay luz. Hay luz. A lo mejor era cuando salían los asesinos en serie, porque había luz.
¿No? Pero en las novelas es como así, ¿no? En las novelas. Cierto. Tienes razón, no lo había pensado. Claro, ahí es cuando uno puede salir. Ahí uno puede ver un poquito. Un poco terrible la asociación, pero... Pensando al tiro Ay, cómo usarlo para la maldad. para que veas. Mi mente perversa. Bueno, y de aquí nos pegamos un gran salto porque finalmente para conocer más de la luna lo que se necesitaba era tecnología. Uh-huh. Y la tecnología llega con el telescopio. Y el telescopio llega alrededor del 1600. Entonces, nos pegamos un salto súper grande a nuestro amigo Galileo con las primeras observaciones de telescopio de la luna. Y que se observa por primera vez que la luna no tiene una superficie suave, sino que tiene una superficie rugosa. Claro que igual es medio sorprendente, ¿no? Porque igual desde la Tierra sin telescopio, igual se ve que... Bueno, quizás es porque sabemos que en el fondo son cráteres y todo, porque ellos lo que pensaban era que era suave y que las manchas se debían a otras cosas, en realidad. Claro. Antes del uso del telescopio estaba esta discusión si las manchas eran continentes o eran océanos. Uh-huh. Y habían diferentes personas que trataban de justificar uno o lo otro. Y lo más creíble, antes de las observaciones de telescopio de Galileo, era que la parte más brillante eran océanos, eran mares. Porque el agua refleja mejor. Pero al final el nombre quedó al revés. Las partes oscuras son las que llamamos mares. Claro. Pero, ¿sabes qué? Todavía me queda la duda de por qué pensaban que era suave la superficie de la luna. Nosotros vivimos en un planeta donde la superficie es todo menos suave. Es que lo que pasa es que por mucho tiempo la visión que había del universo no era de estas personas que nosotros nombramos aquí, sino que eran de otras personas como Aristóteles o como Pitágoras. Y para estas personas el universo era perfecto, tenía ciertas simetrías y los planetas estaban hechos de una materia especial, no eran rocas. Entonces digamos que ellos eran los griegos rockstars, que al final... al final se basaban muchas de las cosas en las que la gente creía. Ay. Y en el mundo religioso eso también se respetaba. La luna era perfecta, era suave, estaba hecha de un material mágico. Y nosotros éramos profundamente imperfectos. Meros mortales, claro. Éramos meros mortales. Y en varias pinturas, por poner un ejemplo, se asociaba a la Virgen María con la luna, porque era perfecta, era brillante. Así que este descubrimiento de Galileo igual remeció un poquito eso. Al final lo aceptaron, pero fue un remesón igual. Bueno, en esta época no solo se observaba la luna a través del telescopio, sino que también se dibujaba. Recuerden que en aquella época lo que hacían para mantener registros eran hacer esquemas, dibujos y anotaciones. Y obviamente esta situación no era diferente. Durante mucho tiempo se pensó que los primeros mapas de la luna eran de Galileo, pero en realidad son de Thomas Harriot. Sí, él fue el primero que dibujó la luna. Fue Thomas Harriot. También fue el primero en observar la luna, pero se supo como 100 años después. Y no sé si viste como el primer dibujo de Thomas Harriot de la luna. Sí, ahí hay una gran diferencia en el dibujo, porque los dibujos de Galileo uno ve mucho detalle, uno ve los cráteres, que de hecho Galileo, digamos, fue el primero en realidad que se dio cuenta de eso, que habían cráteres en la luna y que había montañas y todas estas cosas. En cambio en Thomas Harriot uno igual ve en un dibujo de la luna la mitad iluminada y en esta línea que separa la luz de la sombra, que se llama terminador, se ve un poquito irregular. Sí, a mí la verdad es que no sé si han visto los dibujos del libro del Principito, pero me recordó un poco a los dibujos del libro del Principito. Como que lo vi y fue como un dibujo así como bien inocentón de la luna, como con unas pequeñas imperfecciones, pero tampoco una cosa así como súper detallada como dice José, pero no sé, lo vi y me recordó eso. Sí. Bueno, hay que ser justos en esto porque Galileo era artista también. Él sabía dibujar. Él había estudiado en una academia de dibujo. Así que estaba entrenado en eso. Sí, no le quitamos el mérito a Thomas Harriot tampoco. Es solo como la percepción de una persona de la época actual viendo esos dibujos de la época. Y de todas formas también me imagino intentando dimensionar cuál era la importancia de lo que dibujaban y de lo que veían. No debe haber sido tan simple tampoco. No. Sí, y aquí pensando también que Galileo, al parecer ya creía de antes
ver montañas o tener una idea de que había montañas en la luna. Así que al parecer había un poquito de predisposición también en el sentido de que las vio y fue como, sí, son montañas. Tengo razón. No fue como una sorpresa totalmente. Claro. Y también parece que Galileo hizo menciones sobre la ausencia de nubes en la luna, observando la luna. Cierto. Dijo que se había dado cuenta de que no habían nubes y para él eso significaba que la luna debía tener muy poca agua o no tener agua y que entonces no debería tener vida. Yo cuando leí todo esto me sorprendió. Como que sí. las conclusiones así como... Pero claro, con la ausencia de agua, complicado. Sí, complicado. Una persona que tal vez uno se espera que aparezca en la historia por la época, pero la forma en que apareció y que me llamó la atención fue Johannes Kepler, porque justo en este tiempo, después de las observaciones de Galileo, escribió una historia de ciencia ficción que se llama Somnium. Y aquí me da un poco de risa porque en esta historia hay un héroe que al parecer se parece a él. Hay un poquito de... narcisismo. Sí. Y en esta historia, la madre del protagonista, junto a los demonios, organizan un viaje a la luna para llevarlo al héroe. Y lo interesante es que durante la historia hablan de cómo llegar a la luna. Y esto me pareció curioso porque hablan de la falta de gravedad al ir a la luna. Ya existía esta concepción de que la gravedad era algo que era cerca de la Tierra. Wow. Y que a medida de que el vehículo donde transportaban a este héroe se iba acercando a la luna, la gravedad iba bajando. Y que después de cierto momento los demonios ya no necesitaban empujar, no sé, el carruaje donde iba el héroe. Wow. Que es más o menos así. La gravedad en realidad no se acaba. Pero es parecido a como llegan las misiones ahora. Uno le da un empujón inicial y después uno deja de empujar lo que sea que uno envíe. Es como la ficción siempre tiene algo de verdad. Sí. Ahí sí, estaban mezclando cierto. como nuevos conceptos que no estaban muy acabados, pero que para la novela daba lo mismo. Uh-huh. Y bueno, no sé, tal vez inspirado en esto, un reverendo llamado John Wilkins ya estaba pensando en tener una misión a la luna en 1638. Ya, pero ese sí que estaba mega adelantado a su tiempo. Sí, le estaba súper adelantado. La idea de él era parecido tal vez a la de Kepler, que había que buscar alguna manera de elevar una carroza. Y para John Wilkins, la gravedad funcionaba de una manera que más o menos unos 30 kilómetros de altura la gravedad desaparecía. Entonces solamente tenías que llevar un vehículo hasta esa altura y después dejarlo ir. Me imagino que no lo intentaron. Eso sí, no lo intentaron porque... No, claramente no lo intentaron. Tiempo después sabrían lo que es la gravedad, que en realidad no sacaba 30 kilómetros de altura. No. Pero es curioso porque él se imaginaba que podrían haber selenitas. Supongo que ese es el nombre de la gente que vive en la luna. Y se imaginaba haciendo comercio con la gente de la luna. No sé qué le iban a vender los selenitas, pero... Queso, ¿no? Porque la luna es de queso. Ay, a lo mejor era un fanático del queso. Bueno, ya mencionamos que teníamos los primeros dibujos de la luna y los primeros mapas, pero fue en el año 1645 cuando Michael Florent van Langren, o algo así, un holandés, hace el primer mapa detallado de la luna. Quería como lograr tener mediciones específicas y para eso necesitaba como un mapa muy detallado. Y en realidad su foco no era el mapa, pero el mapa era necesario. Y se convirtió en un mapa donde por primera vez se empezaron a asignar muchos nombres a todas las regiones que tenía la luna, por decirlo así. Uh-huh. Pero lamentablemente esos nombres luego no quedaron porque no logró que las personas católicas, digamos, abrazaran los nombres que él había puesto. Y de hecho, él lo que quería era hacer mapas de todas las fases de la luna, pero lamentablemente nunca logró llevar a cabo su plan. Así que no tenemos tantos mapas como los que él quería hacer, pero ahí hizo su gran aporte. Y fue poquito después, en el año 1647, cuando Johannes Hevelius escribe un tratado que se llama Selenografía, o una descripción de la luna. Ese era como el nombre de su libro.
y contenía 40 grabados de la luna, y en estos grabados habían todas las fases de la luna, luna creciente y luna menguante, todo, por supuesto, cada vez más detallado. Vamos avanzando, poco a poco todo se va completando, y este es el primer libro que conocemos donde se describe detalladamente la luna. Y de hecho, este libro fue referencia por muchos años, más de un siglo. Este fue el libro al que la gente hacía mención. Y también ya cuando llegamos a esta época, todo el mundo se preguntaba a qué se debían estos cráteres o estas formas que veían en la luna. Y Hevelius en particular le puso el nombre a un monte, el monte Porfírites. Y él consideraba que esto se trataba de un volcán en erupción. Eso era lo que él creía que veía en la luna. Yeah. Y lamentablemente ese fue el inicio de una larga, mala línea argumentativa de a qué se debían los cráteres de la luna. Así que ahí estuvo una de las primeras semillas de un camino que fue difícil de lograr cambiar. Sí, fue complicado. Algunas de las cosas que algunos historiadores dicen de estas primeras personas que hicieron los mapas es que se enfocaron mucho en dónde estaban las cosas, por ejemplo, dónde estaba tal cráter, dónde estaba tal mancha, pero a la hora de dibujarlo, no dibujaban exactamente lo que veían, sino que si había un cráter dibujaban 2 círculos y eso bastaba. Entonces otras personas que después veían el dibujo no tenían más información de la forma, algo que les pudiese dar un poquito de idea de profundidad tal vez. Y ya teníamos mapas, y teníamos mapas con regiones con nombres. Pero lamentablemente esos nombres no quedaban, y mencioné que era por el catolicismo. Así que tuvo que llegar un sacerdote a ponerle nombre a las regiones de la luna. Eso pasó en 1651 y fue Giovanni Battista Riccioli. Giovanni, que era un científico y sacerdote conocido por un montón de cosas, una de las cosas a las que se dedicó fue a hacer estas nomenclaturas de la luna. Y son los nombres, muchos de ellos, que utilizamos hoy en día, como por ejemplo el Mar de la Tranquilidad. Son como los nombres conocidos para nosotros de las regiones de la luna. Pero lo que me pareció choro es que agrupó los nombres como por temáticas. Era como, esta es la zona de, no sé, los antiguos científicos. Y esta es la zona de las cosas religiosas. Y esta es la zona de no sé qué. Y como que los agrupó como por temáticas. Y así quedó. Sí. Y hay otra cosa ahí. Al parecer, ni siquiera fue él quien dibujó el mapa, sino que fue un estudiante de él. Ah, sí. No, él le puso los nombres. No, eso es la parte lingüística del mapa, no la parte dibujística. No. Estos son los mapas en dibujo. Y hablando de los cráteres, una de las primeras personas que trató de buscar una comprobación experimental de qué eran fue Robert Hooke. Y que lo que hacía era dejar caer esferas sobre arcilla húmeda. Y también sobre otras cosas. Ah, como simulando golpes. Así como que cayeran cosas. Estaba simulando golpes. Sí. Y veía que se parecían. Esto es lo raro. Si uno se imagina o si uno lo hace, se parecen. Hay unos dibujos también donde uno ve que se parecen. Pero Robert Hooke, a pesar de que notaba que se parecían a impactos, los cráteres de la luna, igual acepta la idea que son volcanes. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo no se sabía que existían los asteroides. Ah, entonces como que no se te ocurría qué puede ser que llegara a chocar en el fondo. Claro, el espacio está vacío, no hay nada. Entonces, ¿qué podía chocar? Nada, pues tendría que ser como otra luna, qué sé yo. Me imagino que pensaban que debe haber podido suceder, pero tarde, mal y nunca. Entonces, ¿cómo logras que tenga tantos cráteres? Tan cerca y tan lejos a la vez. ¿Cierto? Estaba ahí, pero no se pudo convencer. También fue en esta época donde Adrien Ausut, que era un astrónomo francés, dice que cree que no hay vida en la luna. Aquí también había una gran discusión de que si había vida en la luna, no había vida en la luna, pero una de las cosas que me llamó la atención es que basa su conclusión en que no tiene ninguna evidencia observacional de vida. ¿Y a qué se refería con eso? Ya. Que en el fondo no había como colores verdes, por ejemplo, que aparecieran como que hubiesen cambios de estaciones. O sea, que la luna cambiara de color. O que hubieran señales de que la gente cosechaba algo,
los selenitas que cosecharan algo en la superficie y que cambiara, y tampoco veía luces de ciudades. Entonces decía, ¿cómo van a vivir personas ahí si no se alimentan, no hay luces? Como que estaba haciendo una extrapolación total de la vida en la Tierra, en la Luna, y entonces decía, Claro. básicamente, no hay evidencia Entiendo. de cómo es la vida humana en la Tierra, en la Luna, por ende, no hay vida. Claro, como imaginándose lo que uno vería en la luna de la Tierra, tal vez, con un telescopio. Claro, justamente. Así que dijo que no había vida. En todo caso, les podemos adelantar que esto cambia como 200 veces de aquí al final de la historia. Sí. Y bueno, yo creo que este es un buen momento para tomarnos un break. Sí, vamos al break. ¿Sabías que a pesar de que siempre vemos la misma cara de la Luna, en realidad vemos más de la mitad de su superficie? Como la órbita de la Luna no es un círculo perfecto y además está inclinada, nuestra perspectiva de ella cambia. Visto desde la Tierra, pareciera que la Luna se bambolea, y ese movimiento se llama libración. Y volvemos después de este descanso para seguir hablando de la Luna. Y ya hemos aprendido un montón de cosas, aunque lamentablemente algunas de ellas como que las tenemos solo medias descubiertas. Como que las descubren pero no. Sí, se le escapan. Las tienen ahí, pero se le escapa. Sí. Una de esas personas en 1700 fue Johann Schroeter, espero decir bien el apellido, que comenzó a dibujar de forma más detallada los cráteres y notó que los cráteres más grandes, la parte del cráter interna era plana, a diferencia de los cráteres más pequeños que eran como un bowl, eran totalmente redonditos por dentro. Los cráteres más grandes por dentro eran planos. Ya. O sea, eso lo puede notar. Y uno podría pensar ahora, eso significa que se derritió la roca y que quedó planito, porque la roca se fundió y quedó a nivel, Ya. pero aún así no siguió pensando que eran volcanes. Pucha, casi. Sí, casi. Pero también podría haber pensado que como era lava, tiene que quedar plano. Lava dentro del volcán, así que puede ser difícil. Pero una de las cosas interesantes de Schroeter era que pensaba que estaba viendo ciudades en la luna. Wow. Y que habían canales y que No. incluso habían granjas. Granjas. Ya. Ok. Sí. Ujú. Y esto inspiró después a otra persona que tiene estos nombres que de verdad no puedo decir, que se llamaba Franz von Paula Gruithuisen. No sé cómo decirlo realmente. No sé ni lo que dijiste. Sí, Franz von Paula Gruithuisen. Supongo que será así. Y digo que lo inspiró porque algo que pasa con algunos cráteres de la Luna es que los bordes no son completamente circulares en algunos casos. Pueden tener forma de cuadrado o de hexágono. Entonces pasa que algunos de los bordes de los cráteres son como unas líneas rectas. Entonces uno puede interpretar eso como que son los muros de una ciudad. Ya, o sea, esa fue la interpretación. no solo eran ciudades, pero eran ciudades amuralladas. Sí. Bueno. Bueno, ninguna de estas personas fue tomada en serio, realmente, por el resto de la comunidad científica. Justamente por estos dichos, por estas ideas. Igual siento que siempre tiene que haber alguien que tire la teoría absurda, ¿no? Como que necesitas como el contraargumento. Así que cumplen su rol. Es importante en estas discusiones, sobre todo cuando no se conoce la respuesta. No tenían la respuesta aún, no sabían qué era. Yo creo que por eso también como que les seguía sin encajar. Entonces seguían con estas cosas medias absurdas. Sí, toda la razón. Y acá vengo con una historia que al menos a mí me interesa mucho, porque la primera vez que la leí la encontré, no sé si decir fascinante, pero no me esperaba que pudieran hacer esto en este tiempo. Y fue con Edmund Halley, que ya lo mencionamos en el episodio de los eclipses, porque pudo predecir un eclipse solar. Creo que fue con una precisión de unos 10 minutos y dibujó el mapa de por dónde pasaba la sombra. Un eclipse que ocurrió el 3 de mayo de 1715. Pero lo interesante es que él notó que si comparaba este eclipse con los eclipses que habían ocurrido en el pasado, notaba que el momento en el que ocurría el eclipse, y por ende el lugar por donde pasaba la sombra, se iba desfasando con el tiempo. Si uno consideraba que la órbita de la Luna era siempre la misma. Ya. Pero era un desfase consistente. Siempre iba aumentando con el tiempo.
Y llegó a que podían haber dos causas. Una, o la luna se estaba acelerando en la órbita y se estaba alejando, o la rotación de la Tierra era cada vez más lenta. Y de hecho las dos ideas están correctas. Sí. Y él atribuyó que al final se debía al efecto del día, que el día se iba haciendo cada vez más largo. Que de hecho es la causa principal de los dos factores. Eligió entre las dos opciones en vez de una combinación de ambas. Claro. Ahora, para llegar a saber por qué estaba pasando eso, tenemos que esperar cientos de años. Bueno, pero estaban haciendo todo el trabajo observacional, pues, de la deducción de la interpretación de la naturaleza nomás. Como... Sí, pero me gusta esto porque muestra que solamente con el hecho de haber registrado los eclipses anteriormente y saber exactamente cuándo ocurrieron, uno puede predecir cosas con mucha precisión sin la necesidad de tener un super instrumento. Claro. Siempre y cuando sean efectos que se mantienen, porque uno de los riesgos, claro, con estas cosas es que cuando no entienden el porqué real, si tiene un ciclo diferente no lo vas a ver y entonces vas a seguir con la predicción igual que antes y a veces no lo puedes extrapolar tanto. Pero efectivamente son deducciones que de la propia observación se pueden hacer y sin un conocimiento súper avanzado del sistema más grande, solo como pensando en la Tierra y en la Luna. Claro. Hasta ahora habíamos hablado de la ausencia de nubes y que eso lo relacionaban con la ausencia de vida. Algunas personas, porque otras personas estaban convencidísimas claramente de que había vida, ya vimos, ciudades amuralladas y todo eso. Pero también una de las grandes preguntas era la atmósfera. ¿La Luna tenía atmósfera o no tenía atmósfera? Y en 1753, Roger Joseph Boscovich presentó evidencia de que la Luna, si es que tuviera algo, tendría una atmósfera muy fina. Ahora, ¿qué evidencia? No tengo ni la más mínima idea. ¿Cómo llegó a la conclusión de que no había atmósfera? No tengo ni la más mínima idea. José, ¿tú sabes? Yo leí por ahí que dijo dos cosas. Una es que las sombras deberían verse más borrosas. Si hubiera por atmósfera. Ejemplo, cuando tú ves... Sí, suponte aquí en la Tierra, cuando tú ves una sombra, lo que está en la sombra todavía se ve. Sí. ¿Cierto? Y eso es porque la atmósfera, la luz del sol choca con partículas de la atmósfera y que terminan llegando al lugar donde hay sombra. Al final recibimos luz del cielo. Sí. Entonces es como eso. Debería haber luz del cielo en la luna. Y uno igual debería poder ver un poquito en la sombra. No debería ser totalmente negra. Ya. Como en la Tierra. Las sombras no son totalmente negras. Y lo otro era que cuando las estrellas pasaban por el borde de la luna, seguían brillando igual. Y nosotros vemos, incluso estando en la Tierra, que cuando las estrellas pasan muy cerca del horizonte, se ven diferentes. Sí. Entonces, como no se veía nada de eso, seguramente la Luna tenía una atmósfera muy débil o no tenía. Buena argumentación de Boscovich. Me gustó. Sí. Yo decía que no tenía idea porque lo estuve buscando y no lo encontré. Y luego dije, José, seguro que tiene la respuesta. Y aquí aparece una persona que hemos mencionado en otros episodios, que es William Herschel. Tengo que señalar, aprovecho este momento para que se den cuenta de que en este episodio hemos mencionado a mucha gente que no habíamos mencionado antes. Sí. Un aplauso para nosotros mismos, porque yo siento que siempre aparecen las mismas personas. Pero sí, aquí había harta gente nueva. No está. Bueno, ya estuvo en el eclipse. ¿Qué más quiere? Bueno, William Herschel en 1787 dice que observó 3 volcanes en erupción. 3 volcanes en erupción. Sí, que habría observado uno en erupción y otros 3 en los cuales la erupción debió haber terminado unos días atrás. Y eso lo sabía porque veía unas diferencias en el brillo. Ya. Que parecía que sobre unos cráteres el brillo era un poquito más intenso que en otros. Pero al parecer otras personas que sí eran expertas en observar la luna, que al parecer Herschel no lo era, le dijeron, no, eso siempre brillan así, no tiene nada de especial. Pero sí había uno en el cual observó un cambio de brillo con el paso de los días. Y existen hipótesis actuales de que tal vez pasó que la luna justo en ese día, porque se calcula que justo en ese día una estela que deja un cometa y que provocan esta lluvia de meteoros aquí en la Tierra, justo habría pasado por la luna y tal vez uno chocó y vio algo que justo chocó en la luna y se levantó un poquito de polvo lunar. Pero en realidad no se sabe realmente qué pasó ahí. Ya, pero a mí lo que me entra en la duda de esto es
Cuando hay erupciones volcánicas en la Tierra, tiende a haber grandes nubes de ceniza, pero grandes, no así como que... Grandes, sí. Hay veo un poquito menos la superficie, no sé, o sea, yo entiendo Sí. que ellos no lo veían desde el espacio, Claro. pero no sé, siento que se imaginaban las erupciones volcánicas de la Luna muy diferentes a las nuestras. Sí, y aquí yo quería agregar que en esta historia por lo menos se nota que hay una gran desconexión entre astrónomos y geólogos, Típico. que más adelante va a quedar más claro. Y que yo creo que se mantiene hasta el día de hoy, ¿para qué estamos con cosas? Sí, en realidad. Y bueno, otra de las cosas que también querían saber era cuál era el origen de la Luna, ¿no? Ya mencionamos que en algún momento se pensó que, bueno, Anaxágoras, en el año de la cocoa, había pensado que provenía de la Tierra, que algo había chocado con la Tierra y que había salido un pedazo de roca. Pero ya a fines del 1700 fue Laplace el que nos habla de una teoría de formación de la Luna nueva. Y esto era porque también habían nuevas teorías sobre el origen del sistema solar. Entonces, ya cuando piensas en el origen del sistema solar, dentro del sistema solar también tienes que pensar en el origen no solo del Sol y de los planetas, sino también de las lunas, como la Luna. Entonces, en aquella época se había desarrollado una teoría que se llamaba la hipótesis nebular. En realidad es como esta teoría simple de una nube de gas y de polvo está como formando estrellas y planetas y entonces colapsa y se forman objetos. Que yo diría que es como la teoría de formación general, básica de todo. Como que colapsa y forma cosas. Luego, hoy en día entremos en el detalle de cómo sucede todo eso, pero en términos generales es un poco eso. Lo que sí en aquella época se pensaba era que se formaba desde los objetos más pequeños hacia los más grandes. Y entonces lo que pensaba Laplace era que la forma más obvia, o a él le parecía obvia, de que la Luna se formara era en un proceso donde la Tierra y la Luna se formaran como juntas, como que fuera como una especie como de sistema binario donde se formaban juntas. Y eso quería decir que la Luna estaba con la Tierra desde el principio de que la Tierra era Tierra, digamos. Eran compañeras desde siempre. Pero había una gran crítica a esto, y era el gran tamaño de la Luna. Sí, es bien grande. Claro, y la distancia en la que la Luna se encontraba de la Tierra. O sea, era un objeto bastante cercano y un cuarto del tamaño de la Tierra. Entonces, había algo en esta teoría que no cuadraba. Y aparentemente, incluso Laplace se daba cuenta de que había un problema en su desarrollo. Pero no sé, como que supongo que no se le ocurría otra cosa. Le parecía como dentro de todo como que cuadraba. Así que pasamos de que la Luna se formó de un pedazo de la Tierra a que se formaron juntas de una nube de polvo. Aunque al parecer mucha gente creía que había sido otro planeta, que la Tierra lo agarró. Claro, aquí me imagino que el tema de Laplace era que con esta teoría de formación del sistema solar como un todo, era como una forma de que se formara dentro del mismo evento. Existía la posibilidad. En realidad, en la época no tenían ni idea. Con suerte ahora sabemos. Más o menos, quizás. Tal vez. Y bueno, estas ideas de la vida en la Luna llegaron un poquito más lejos. Siempre puede ser más lejos. Siempre puede ser peor. Sí, siempre puede ser peor. Porque en 1835 ocurrió un evento que se conoce como el Gran Engaño de la Luna. ¿A quién estafaron? A todo el mundo. Porque en septiembre de ese año, en el periódico New York Sun, que hoy se llama The Sun, todavía existe, se publicaron una serie de 6 artículos diciendo que habían entrevistado a John Herschel, el hijo de William Herschel, que también es astrónomo, diciendo que había inventado una nueva manera de magnificar el poder de un telescopio. ¿Ya? Con lo cual podrían ver claramente y en gran resolución océanos azules rompiendo en costas, árboles, flores, animales y unicornios. Y algunas criaturas humanoides. No, habían animales normales. La diferencia eran los humanoides que tenían alas de murciélagos.
Y que según el artículo, el mismo Herschel los había designado como hombres murciélago, que en inglés es Batman. Batman. Eran Batman y Batwoman. Esos eran los habitantes de la luna. Y por un tiempo esas eran las conversaciones de las personas. Miren, este astrónomo descubrió tal cosa. Descubrió a los alienígenas. Y hay algo chistoso porque entrevistan después a Herschel y que en un principio encuentra curiosa la historia, como entretenida, diciendo, pucha, mis observaciones no son tan bacanas como las que dicen aquí en este artículo. Pero eventualmente se harta un poco de que le pregunten todo el tiempo si es que de verdad había observado eso, cuando en realidad no lo observó. Finalmente destapan la verdad y un reportero del periódico había inventado la historia. Ah, pero mal ahí el periodista. ¿Cómo se inventa una cosa así? Pero te iba a decir que efectivamente si hubiera un astrónomo que afirmara algo así, sería portada en todos los diarios. Así que... Sí. Pero qué bueno que no fue un astrónomo, sino que fue una invención nomás. Era todo mentira. Ay, pero hubiese sido entretenido. Claro que sí, la parte de los Batman como que no lo veo claro yo. Ahí hubiera yo dudado con los Batman. Y bueno, aquí solamente para mencionar, después de esto, que en 1839, por aquí comienza a cambiar el estudio de la luna, porque aparece el daguerrotipo. Hablamos de esto en el episodio de descubrimientos accidentales. Sí. En el último. Y aquí comienza a cambiar la manera en que se estudia la luna. Otro cambio de tecnología. Porque ahora ya no se dibuja. Claro. Sí. Bueno, y paralelamente a todas estas teorías medias conspirativas extrañas de la vida o no vida en la luna, por otro lado estaban como los científicos intentando entender de verdad la luna y sus orígenes. Ya hablamos de esta teoría de Laplace de formación de la luna y ahora nos encontramos con uno de los hijos de Charles Darwin, con George Darwin, que yo no tenía idea, pero esta persona, George Darwin, era matemático y astrónomo. Y había habido un descubrimiento que tenía que ver con la órbita de la luna y con la rotación de la Tierra, y cómo la rotación de la Tierra se ralentizaba y cómo la luna se bamboleaba en su órbita. La verdad es que no tengo del todo claro cómo esto se relaciona con su conclusión, porque como que me falta un pedazo de información más o menos grande. Ya, que comienzan a ver la relación que tiene la luna sobre las mareas en la Tierra y la velocidad con la que gira. En cuanto a lo que uno llama momentum angular, que es como tratar de decir de alguna forma que hay cierta cantidad de rotación que se mantiene en el tiempo entre la Tierra y la Luna. Y si la Luna estaba más cerca, la Tierra tenía que girar mucho más rápido antes. Y algunas de esas cosas que se pueden ver parece con geología, de que la Tierra antes giraba más rápido. Ya, lo que decía Darwin es que básicamente le había aparecido una especie de tumor a la Tierra en el Ecuador por girar muy rápido, porque estaba media derretida al principio cuando se formó. Entonces de la rotación le sale como una especie de pelota de algún tipo en el Ecuador, se genera una inestabilidad y este material se sale de la Tierra. Y al salirse de la Tierra forma la Luna. Y no solo eso... Tiempo después, o sea, en realidad no sé si fue tiempo después o más o menos a la vez, un geólogo que se llamaba Osmond Fisher dijo, sí, por supuesto, tiene toda la razón, George Darwin. Y de hecho, yo creo que el Océano Pacífico es el hoyo que quedó de ese pedazo que salió. Y entonces es como una especie de cicatriz terrestre de lo sucedido. Claro que no sé por qué tendría una cicatriz si estaba derretida la Tierra. Como que ahí hay una falta de... Sí. Hay algo ahí raro. Pero esto tenía un tema. Y es que después, cuando se sabe más sobre física de fluidos, se entiende que las cosas no suceden como George Darwin dijo y que no era posible que esto hubiese sucedido así. Pero para lo que tenían de conocimiento en la época, era una buena conclusión. Sí, es verdad. Y aquí siguiendo con esta discusión impacto meteorito versus volcán para explicar los cráteres, aparece un nuevo luchador, nuevo contrincante, pero que no es astrónomo, sino que es geólogo, que es Gilbert, año en el cual expone una serie de puntos como para tratar de explicar por qué
podrían ser proyectiles los que dejaron esos cráteres y no volcanes. Una de esas cosas, por ejemplo, es que un impacto desde el exterior podría fundir parte de la corteza con su energía, y eso podría explicar algunos de estos cráteres que tenían el suelo plano. Y lo más importante, que era un gran problema para la idea de los impactos, era que podía tener cráteres circulares si el impacto venía de diferentes direcciones, porque ese era uno de los argumentos en contra de los impactos por un gran tiempo, que si eran impactos, el impacto puede venir de cualquier parte, y los cráteres deberían ser una elipse. Claro. Eso era lo que pensaban los astrónomos, pero en realidad no, porque si tienen harta energía y uno se expande desde cualquier forma, si uno se expande lo suficiente, uno termina con un círculo. Uno puede partir con una estrella de forma, pero la onda de choque, como crece en todas direcciones, uno termina con un círculo. Además también este approach geológico de un geólogo diciendo, igual está como raro que estos volcanes no estén arriba de montañas. Nosotros conocemos cierto. cráteres arriba de montañas y estos cráteres están pegados a la superficie de la luna. Esto está raro. Y me parece como tan básico. Estaba raro, Claro, po. sí, porque son cráteres a ras de suelo. Sí, po. Y poquito después seguimos con Ernst Öpik y Charles Gifford. Estaba buscando qué significaba Charles Gifford. También sobre este mismo tema. Seguimos con el tema de los cráteres. Y una de las cosas que ellos decían es que cuando se genera un choque a muy alta velocidad, la energía cinética se convierte como en una explosión, o la energía se transmite a esta explosión. Y eso lo que hacía era derretir como el lugar del impacto. Y por eso se formaban estos cráteres redondos y no eran estos otros cráteres geométricamente diferentes que esperaban. Y tenía que ver con la velocidad a la que llegaba el objeto y el tamaño. Lamentablemente, el trabajo de estos investigadores, la verdad es que no generó el impacto que podría haber sido. Parece que tuvieron que publicar en revistas que muy poca gente leía. Creo que el problema de Öpik fue el idioma. El de Öpik por lo menos, porque escribió su artículo en ruso. Bueno, eso seguiría pasando hoy en día, ¿no? Si uno escribe una publicación en un idioma que no sea el inglés, va a recibir como mucha menos atención, por supuesto. Mucha menos gente lo va a poder leer. Sí. Cuando llegamos a este momento ya hemos tenido dos cambios tecnológicos importantes. Uno fue el descubrimiento del telescopio y otro es finalmente cuando se pueden grabar las imágenes del telescopio de alguna manera. Entonces el siguiente salto que uno pensaría es lo que hoy conocemos, lo que hacemos para estudiar mejor la Luna, que es ir a la Luna. Y fue en 1920 cuando Robert Goddard sugiere que deberíamos mandar cohetes a la Luna. A Goddard se le atribuye la creación del primer cohete de combustible, que fue lanzado con éxito en 1926. Y yo creo que en el desarrollo de estos cohetes esto era lo que él tenía en mente finalmente. Me imagino. Poder ir a la Luna. Y eso obviamente generó un cambio de paradigma. Por supuesto, llega después, pero ya en esta época tenemos a la gente pensando en eso, como las primeras décadas del 1900. ¡Wow! ¡Qué pronto! O sea, bueno, y pensando que ya hace... ¿Cuándo fue la primera persona que dijo que había que ir a la Luna? ¿Que querían llevar el carro? Ah, ¿verdad? Eso sí que... algo, parece. Eso sí que estaban adelantados a su tiempo. Sí, 1638. Imagínate. La primera carrera espacial. Con caballos. Con caballos, sí. Y bueno, aquí, de nuevo desde la geología, aparece uno de los artículos que uno podría pensar que son de los artículos más importantes para hablar de este tema de los cráteres. Pero, como se publicó en una revista de geología, los astrónomos no lo pescaron. Ay. No lo leyeron. Maldito astrónomo. Ay, ¿cierto? Y bueno, en 1946 Robert Dietz publicó este artículo en el Journal of Geology, o la revista de geología, prestigiosa revista. Es que si dices revista de geología, no suena muy prestigioso, José. No, hay que decirlo en inglés. Y lo que hizo fue una tabla con las características de los cráteres
sea, describe cómo son los cráteres de la Tierra y cómo son los cráteres de la Luna y mostró que no se parecían en nada. ¡Wow! O sea, ¡Qué sorpresa! morfológicamente son cosas muy diferentes. También otra de las cosas que notó es que la morfología de los cráteres cambiaba con el tamaño. Por ejemplo, si uno tiene un cráter pequeño, es como curvito por dentro, pero a medida que va creciendo se aplana, se crece más, le sale como un poroto en el medio, y eso es cuando se funde el material y rebota un poquito la parte del medio. Si uno se imagina un líquido como una gotita, Sí, eso estaba pensando, las gotitas de se agua levanta que al caen. medio. Sí, po. Eso mismo pasaría justo en la colisión. Se levanta la parte del medio y crea esta cima en el centro del cráter. Y además, nota que un gran impacto en la Luna podría haber hecho que partes de la Luna se cubrieran con lava y hubiesen quedado oscuras, dando una explicación a estas manchas que vemos, los mares. O sea, este artículo explicaba todo. Claro, pero por lo que dijiste, nadie lo pescó. No lo pescaron. Tuvo que ser un astrónomo el que los convenciera. Ah, bueno, algo que no hemos mencionado hasta ahora es que una de las razones por las cuales había también mucha resistencia a este tema de los impactos es porque, según ellos, en la Tierra no habían habido impactos, o al menos habían habido muy pocos impactos. Entonces, según ellos, la Luna no debería tener tantos. Claro, había mucho que no se conocía todavía de la dinámica de estas rocas y todo. Por suerte se fue resolviendo en el camino. Y bueno, poquitos años después de Dietz, en 1949, Ralph Baldwin, que era un astrónomo, redescubre en realidad algunas de las cosas que Gilbert había mencionado. También, por lo que dice José, fue recibido de otra manera porque era astrónomo y entonces su comunidad, por supuesto, lo veía con otros ojos. Pero bueno, también era porque tuvo datos. Sí. Lo que hizo parte de la diferencia. Lo que muestra Baldwin es que la profundidad de los cráteres formados por estas explosiones o por estos choques era proporcional con el diámetro que tenían. Había una relación directa. Justamente, y esto se relacionaba con básicamente con las bombas que se lanzaban en la guerra, porque al final hay que pensar que en esta época ya habían tenido la Segunda Guerra y entonces tenían todos estos datos también como de los bombardeos que habían habido. Entonces tenían como muchos experimentos en vivo, por decirlo así, que podían comparar con los cráteres de la Luna. Esto convenció a muchos científicos, entre ellos Kuiper, por ejemplo. Fue una de las personas que recibió estas explicaciones como positivas en el avance de entender de dónde venían estos cráteres y que efectivamente estos cráteres tenían que provenir de choques de objetos y no de volcanes. Yo me imagino que este ya era como un poco el final de la discusión del volcán versus objeto chocando con la Luna. Que es increíble todo lo que se demoraron en lograr salir de ese meollo en el que se habían metido. Meollo literalmente. Sí, es cierto. A pesar de que habían algunas indicaciones de que era poco probable que fuesen volcanes. Sobre todo porque están en cualquier parte los cráteres de la Luna. No tienen un orden. Sí, es verdad. Pero me llamó mucho la atención esta conexión entre los cráteres que dejan las bombas y que sus características son las mismas que tienen los cráteres de la Luna y que así se convencieron, varios por lo menos. Al final, los argumentos salen de los lugares más inesperados muchas veces. Y bueno, por supuesto, creo que necesitamos decir que en esta historia hay muchísimas otras personas involucradas. Estas son algunas de las personas. Imagínense estudiar la Luna, toda la gente que involucra. Uy, mucha. Y algo que me llama la atención es que en esta historia no hemos mencionado ni una sola mujer. Ni una. No. Pero esto tiende a suceder, no porque no hayan estado, sino porque ya sabemos que no suelen estar mencionadas. No están escritas. Sí. Hay que escarbar mucho más. Porque por lo general lo que hacemos es leer la historia escrita. Eso creo que lo hace un poco más difícil. Es que ¿qué otra historia vamos a buscar? A diferencia de... que me refería... A diferencia de los historiadores modernos que se ponen a buscar otras cosas extra como para poder llegar hasta estas personas que uno no conoce. Claro. Ahí
Yo diría que donde logramos visibilizar a más mujeres es cuando hacemos los episodios de mujeres científicas. Ahí logramos sacar mujeres de todo tipo de ámbitos y todo, pero efectivamente en historias más generales, así como la luna, el sol. Bueno, el sol hay algunas mujeres que las mencionamos en el episodio. Pero claro, a veces nos pasa esto, que además son aportes pequeños en la historia grande y entonces como no estamos leyendo en profundidad cómo Baldwin hizo lo que hizo, por ejemplo, a lo mejor si nos leyéramos toda la historia de Baldwin encontraríamos que quizá había una mujer con la que trabajaba o lo que sea, pero ahí habría que ponerse como... O que hacía los cálculos, claro, cosas así. Ahí habría que entrar como a picar mucho más, efectivamente. Pero bueno, si encontramos alguna mujer que esté involucrada en esta parte de la historia de los descubrimientos de la luna, la pondremos en el episodio de Mujeres Científicas. Sí. Bueno, Elis, ¿tienes algo más que agregar? Solo quiero agregar ¿Tienes algo más que contar? El José siempre dice que la luna es de queso. Y me dio mucha risa porque cuando estaba leyendo, buscando información, había una página donde decía, y le mandé el texto para que se riera, decía que los astrónomos nunca han creído que la luna fuera de queso. Me dio risa que saliera eso escrito en un artículo. No. O sea que Tom y Jerry están equivocados. Por supuesto. Pero nosotros cuando vemos la luna y vemos las manchas de la luna, buscamos alguna forma, ¿cierto? Entonces, Tom y Jerry lo que más buscan y lo que más quieren es el queso. Por supuesto que van a ver queso en la luna. ¿No? A lo mejor hay gente que ve plata en la luna. Vete tú a saber. Cierto. Pero no quiero agregar nada más, José. Y bueno, y con eso terminamos. Y les recordamos que nos pueden apoyar en Patreon, porque sí nos pueden ayudar directamente a que el podcast siga por más temporadas y que siga y cada vez sea mejor. Y para eso pueden ir a patreon.com/jugodeciencia. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook, o nos pueden escribir a jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este episodio les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao!